Bueno, a partir de este momento ya estamos retransmitiendo en directo con Facebook Live, así que, bueno, en nombre de la ONG Desafíos y Compromisos, agradecer a Rosa Comovedia, la profesora en Sociología Rosa Comovedia. No voy a presentar más porque Cintia tiene, tiene esa potestad. Agradecerle a Cintia Alcaraz, eh, que va a ser la moderadora del evento, y bueno, su lema como voluntaria de la ONG, tenemos pocos segundos para comentar cuáles son las actividades de la ONG que hace de manera gratuita. Buenas tardes, soy Zulema Abogado de la localidad de Puelén. Queremos agradecer a todas las personas inscriptas, a todas las que han ingresado. Los invitamos a que puedan estar. Localidad y países son, así vamos teniendo un control y una... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola. Se escucha. Bueno. Así vamos teniendo un control y un conocimiento de la gente que está ingresando y de dónde nos acompaña. Estos conversatorios los ofrecemos en horario de 15 a 17 horas, horario argentino, finalizando en el mes de diciembre por este año 2021. Quienes deseen pueden solicitar su certificado en desafiosycompromisos@gmail.com o a la página de Facebook Desafíos y Compromisos La Pampa. Con una colaboración de 300 pesos, se les estará entregando su certificado, mandándolos a sus mails, y de esta forma podemos sostener las actividades que de manera gratuita ofrece nuestra ONG a la comunidad. Seguimos adelante todos los lunes a las 21 horas, horario argentino, con un grupo de fortalecimiento a víctimas de violencia por motivos de género. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Valeria, quien va a presentar a la moderadora. Muchas gracias a todos y todas por participar. Sí, por una cuestión de tiempo yo le daría directamente la palabra a Cintia, porque hay que respetar los tiempos de Rosa, que se está yendo de vacaciones. Así que bueno, dejo en manos de Cintia. Dale, sí, yo me presento sola, además no tengo tanto para decir. Sí me da mucha felicidad que esté una compañera de Puelén, porque estamos hablando de la Pampa profunda, eso es lo interesante, ¿no? De esta posibilidad de hablar a través del Zoom, ¿no? Que podemos vernos las caras, compañeras, que si no tenemos que recorrer muchos kilómetros para encontrarnos. La Pampa es muy grande, así que bien, celebro eso. Mi nombre es Cintia Alcaraz, yo soy periodista comunitaria, trabajo en Santa Rosa La Pampa, tanto en un medio comunitario como en estos momentos estoy participando de Radio Nacional. Soy feminista y dentro del feminismo la militancia abolicionista de la cultura prostituyente me determina. Desde hace muchísimos años, por lo menos desde el año 2004, en la provincia de La Pampa venimos construyendo un abolicionismo que tuvo que ver justamente con la desaparición y femicidio de una mujer santarroceña, Andrea López, y que a partir del acompañamiento de su familia y de las militancias que fuimos llegando luego hacia esas primeras mujeres pampeanas que visibilizaron la violencia y la explotación sexual, nos fuimos formando, ¿no? Fuimos buscándole la conceptualización a esta problemática que siempre nos fue presentada como el trabajo más antiguo del mundo. Y además determinado también solo para una clase social, ¿no? Para las clases empobrecidas. Yo vengo de una clase social empobrecida, mis orígenes son pobres, por lo tanto la prostitución es una bala que siempre picó cerca, un terror también en mi familia, por las mujeres de mi familia, de que no nos llegara, de que no nos tocara, ¿no? Ese mandato de estar al servicio del capital. Y entonces es un compromiso ético para mí
militar el abolicionismo de la cultura prostituyente, porque es un compromiso con las de mi clase. En esta oportunidad me toca además presentar a Rosa Cobo, que, de la que igual he aprendido muchísimo, porque la sigo hace muchos años, sigo sus propuestas académicas, porque nosotras también trabajamos a partir de lo que construyen otras compañeras, ¿no? Construimos nuestros conceptos a través de ellas y con ellas. Por lo tanto, para mí esto significa también una oportunidad de agradecerle a una compañera que de la cual ahora voy a leer su currículum académico, pero a mí me parece que es más importante el currículum humano, ¿no? Comprometerse con estos temas que son tan crudos, que nos traen aparejados un montón de insultos, que nos han por año colocado en el lugar de moralistas, de sacralizadoras de la sexualidad. A mí me parece que es eso fundamental, ¿no? Reconocer la valentía de hacer esto. No somos heroínas, somos personas que nos comprometemos con nuestro tiempo. Y me parece que de lo que vamos a hablar hoy es de un sistema económico extractivista. No vamos a hablar de moralidad, vamos a hablar de eso, ¿no? Rosa Cobo acá aparecen tantos carteles que no nos dejan leer. Rosa Cobo es profesora titular de Sociología de la Universidad de Coruña, dirige la 8ª edición del Máster Online sobre Igualdad, Equidad en Desarrollo Organizado por Cooperación y la Universidad de Vic. Dirige la 7ª edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña. Es directora de Atlánticas, Revista Internacional de Estudios Feministas, presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Sus últimos libros publicados son Pornografía, del placer al poder, La prostitución en el corazón del capitalismo, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, La imaginación feminista, hacia una nueva política sexual. Pueden buscar en la web, van a encontrar todo su trabajo, y me parece que ahora lo importante, y hasta las por lo menos 4:20, 4:25, 1h20, vamos a estar sosteniendo este conversatorio. Durante 25 o 30 minutos Rosa va a hacer su exposición y es interesante que podamos después tener un intercambio. De este Zoom están participando muchas personas que se dedican a la educación. Un 38% de las personas inscriptas se dedican a la educación. Eso me parece un dato relevante, porque justamente lo que hacemos es buscarle la vuelta a crear contrapedagogías decoloniales con este tipo de construcciones. Y el 90% de las inscriptas son mujeres, así que eso también me parece relevante, ¿no? Estamos protegiéndonos, armando nuestras autodefensas o nuestras defensas colectivas. Te doy la palabra, Rosa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Desafíos y Compromisos que haya tenido la enorme amabilidad de invitarme. Es para mí un enorme placer compartir este tiempo con todas y todos vosotros. Quiero agradecer a Mónica Bersanelli la invitación y a Cintia Alcaraz la presentación, pero también esas palabras que nos han situado en un lugar que yo creo que es importante señalar. El abolicionismo de la prostitución tiene ya historia, tiene ya pasado, pero sobre todo el abolicionismo está en el propio corazón del feminismo. Desde que en el siglo XVIII se constituye el discurso y la práctica política feminista, quizás su principal voz en el siglo XVIII, que es Mary Wollstonecraft, ya aludirá a la prostitución en su obra y la citará como esa esclavitud humillante. De modo que es importante entender esto
y es importante entenderlo porque el feminismo, al igual que el marxismo, es una teoría crítica de la sociedad. Y importante comprender que todos los trabajos que estamos haciendo ahora sobre una perspectiva crítico-abolicionista de la prostitución es un pensamiento crítico que está inscrito en la propia teoría feminista, en la práctica política feminista. De modo que me alegro muchísimo, Cintia, que al presentarme hables de abolicionismo y hables de nuestra lucha y hables de nuestra militancia, porque en realidad el objetivo de los pensamientos críticos es producir transformaciones sociales, es producir cambios sociales. Y quienes trabajamos desde una perspectiva crítica sobre la prostitución, lo que queremos es que se hagan políticas públicas abolicionistas para acabar de una vez con todas con esta esclavitud humillante. Para poder entender muy bien la prostitución, creo que es importante señalar que no es lo mismo la prostitución hasta los años 70 del siglo XX que la prostitución de los años 70 hasta este momento en el que vivimos. O para decirlo de otra manera, no es lo mismo la prostitución del siglo XX que la prostitución del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la prostitución del siglo XX es una actividad, por llamarla de esta manera, es una institución, es una práctica que tiene una raíz inequívocamente patriarcal. Las mujeres están en algunos lugares especialmente acotados, están a disposición de los varones para que los varones puedan acceder a su cuerpo. Pero sin embargo, a partir de la década de los años 70, cuando comienzan las políticas económicas neoliberales, la prostitución se va a convertir en el corazón de un sistema, que es la industria de la explotación sexual, y esa industria va a tener un enorme impacto económico sobre casi todos los países del mundo, hasta el extremo de que se convierta para algunos de esos países en una estrategia de desarrollo, se va a convertir en una industria que es global y que va a tener mucho impacto, tanto en los países, como diría Sousa Santos, tanto en los países centrales como en los países periféricos. Dicho esto, yo quiero hacer una reflexión sobre la prostitución en el siglo, esta prostitución del siglo XXI, esta prostitución en la que hoy no podría ser entendida si no fuese también en el marco del capitalismo. Por eso es importante señalar que la prostitución es una práctica, es una institución fundacional del sistema patriarcal, pero al mismo tiempo la prostitución hoy es una industria ilícita, por supuesto, o una buena parte es ilícita y otra parte no lo es, fundamental para los procesos de acumulación capitalista. Esta prostitución del siglo XXI no puede entenderse si no es en el cruce de dos procesos. En estos dos procesos va a ser imposible, no dos, sino dos procesos y tres sistemas de poder. Los dos procesos son la reestructuración del capitalismo en los años 70, con la aparición de las políticas económicas neoliberales de una parte, y por otra parte la rearticulación del sistema patriarcal después del significado político que tuvo la aparición y las movilizaciones sociales que estuvieron ocasionadas por la aparición del feminismo radical. Estos dos procesos, el proceso de reacción patriarcal y el proceso de capitalismo neoliberal, en su intersección vamos a encontrar el crecimiento, la formación primero, el crecimiento de lo que podemos denominar la industria de la explotación sexual. Al mismo tiempo, para poder entenderlo todo esto mucho mejor, creo que la prostitución solamente puede ser entendida en el marco de tres sistemas de poder. Por supuesto, en el marco del sistema de poder patriarcal, como decía antes, la prostitución es una institución fundacional del patriarcado, tal y como explica Carol Pateman junto al matrimonio y a la familia patriarcal. Por otra parte, el otro sistema de poder es el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal, desde luego, no ha sido el que ha creado la prostitución, pero desde luego ha sido la que la ha rearticulado en forma de una industria global. En tercer lugar, hay otro sistema, que es el sistema cultural racial. Es decir, y esto me parece que es muy importante porque la mayor parte de las mujeres que están en la industria de la explotación sexual vienen de culturas que Occidente ha inferiorizado. Y viene de culturas que las propias élites culturales, económicas y políticas
de esos países con altísimas tasas de pobreza también ha inferiorizado. Por lo tanto, la mayor parte de las mujeres que están en esta industria pertenecen a estas culturas inferiorizadas, tanto por Occidente como por sus propias élites. Y esto no podemos perderlo de vista, como tampoco podemos perder de vista que la edad media de entrada en la prostitución está entre los 13 o 14 años, para que después hablen de la prostitución infantil y de la prostitución que es legítima y de la que no es legítima. La prostitución no es legítima en ninguno de los casos, porque los cuerpos de las mujeres no pueden estar como un objeto más, no pueden estar en este gran mercado que está rearticulando el capitalismo neoliberal. Y si bien esto, claro que lo sostenemos los abolicionistas, por supuesto, también es muy importante señalar que si la edad media de entrada en la prostitución, tal y como señalaba Richard Poulenc, está entre los 13, él hablaba hace algunos años de 14 años, imagino que ahora estará entre los 12 o los 13 años. No he vuelto a leer ninguna investigación que hable de esta edad de entrada, pero creo que esto es imposible que lo podamos olvidar. Bueno, cuando yo me puse a investigar sobre prostitución, que fue aproximadamente en el año 2013, 2014, lo que más me sorprendió es que la prostitución había crecido hasta convertirse en una industria global, en una industria interconectada, sólidamente articulada, de la que ningún país podía o quería escapar. Esa sería ya otro tema, ¿no? Yo lo que me pregunté es cómo era posible que la prostitución hubiese crecido tanto. Y aquí encontré dos respuestas. Y estas dos respuestas son las que de una manera muy breve os quiero explicar. La primera respuesta tiene una raíz cultural y la segunda respuesta tiene una raíz económica. Cultural, yo lo que quiero decir es que para que la prostitución se haya podido convertir en una industria global, ha tenido que encontrar un caldo de cultivo ideológico que ha facilitado y que facilita su legitimación. Y para esto, para poder entender los altos niveles de legitimidad que tiene en muchas sociedades la prostitución, es muy importante comprender el significado que ha tenido la cultura. Toda la cultura, la alta y la baja cultura. La baja cultura porque podemos ver, ¿no?, en muchas publicaciones que desde luego no son teóricas, que no son académicas, pero también en la alta cultura como nombres que son significativos de las culturas seguramente de todos los países, pues sostienen la legitimidad, la razonabilidad, la libertad de las mujeres que están en prostitución y defienden con uñas y dientes esta institución patriarcal, esta institución que no solamente es patriarcal, sino que también es criminal. ¿En qué consiste esta respuesta digamos, cultural? Bueno, yo lo que siempre explico es que en mayo del 68 y antes de mayo del 68, con la revolución sexual de los años 60 y con el surgimiento de la nueva izquierda, en mayo del 68 va a aparecer un imaginario que es nuevo, va a aparecer una nueva izquierda, un nuevo pensamiento crítico dentro del campo de la izquierda en el que se va a hacer una afirmación que va a tener muchísima relevancia y la afirmación es la siguiente. Los cambios significativos que pueden transformar las estructuras económicas y las estructuras de poder de una sociedad no pueden ser solamente cambios económicos, no pueden ser solamente cambios políticos. Tenemos que hacer una revolución de orden contracultural, tenemos que cambiar los valores, tenemos que transformarlos. Bueno, pues en ese contexto de transformación de los valores, en ese contexto de lo que va a ser mayo del 68, que va a ser un movimiento fuertemente contracultural, se va a conceptualizar la sexualidad como una realidad que es una fuente inagotable de coacción para todos los individuos, para hombres y para mujeres. Bueno, esto lo va a colocar la nueva izquierda, me imagino que con la complicidad de la vieja izquierda socialdemócrata y comunista, por lo menos de una gran parte de los varones de la vieja izquierda, y desde luego también con la complicidad, por supuesto, pues de la academia
y con la complicidad de los medios de comunicación, con la complicidad naturalmente del mercado, con el apoyo del Estado. Bueno, esto ya lo sabemos. Pero lo importante que a mí me parece es que se va a colocar la sexualidad en el centro del imaginario colectivo y se va a explicar, la nueva izquierda, todo este pensamiento crítico, va a explicar a la conciencia de nuestra época que la libertad sexual es un valor fundamental que va a tener muchos efectos en términos de cambio social. Bueno, esto va a significar, claro, que la izquierda, la nueva izquierda va a leer la libertad sexual de una manera muy diferente a como la va a leer alguien que se había escrito también en la nueva izquierda y que es el feminismo radical. Para la nueva izquierda, la libertad sexual es que las mujeres estén sexualmente disponibles para los varones de maneras muy distintas en el matrimonio, en la prostitución, en un tipo de relación sexual completamente pactada en la cual las mujeres siempre son objeto de consumo sexual por parte de los varones. Esto va a significar, lo dice muy bien Eva y Youth, que vamos a iniciar a partir de la revolución sexual una época de abundancia sexual. La sexualidad se va a colocar en el propio corazón del imaginario colectivo, se va a colocar y eso va a facilitar procesos muy intensos de sexualización de las mujeres. Y es verdad que para hacer cambios sociales muy significativos es muy importante la libertad sexual, entonces las mujeres tenemos que estar necesariamente disponibles sexualmente para el acceso masculino a nuestros cuerpos. Por supuesto que las mujeres siempre hemos sido definidas por el sistema patriarcal como seres sexuales, por supuesto, como seres sexuales, como seres reproductivos y como seres sentimentales. Para estar disponibles sexualmente, para hacer los trabajos reproductivos, para ocuparnos de la maternidad y todo esto, por supuesto, tiene que estar envuelto y revestido en la idea de que esto forma parte de la naturaleza más profunda de las mujeres, que somos naturalmente empáticas, que somos naturalmente amorosas y que no podemos contemplar el cuidado de los hijos y de las hijas como trabajo, etc. Bueno, claro, si bien las mujeres hemos sido definidas como seres sexuales, lo importante para entender la prostitución, del siglo XXI, es que a partir de los años 60-70 las mujeres vamos a ser definidas, se nos va a asignar una sobrecarga de sexualidad. Es decir, siempre hemos sido seres sexuales, pero va a haber un momento en que vamos a ser unos seres sexuales y mucho más, ¿no? Claro, decir esto nos plantea el problema de cómo podemos mostrarlo. Bueno, pues ¿cómo podríamos no decir que las mujeres estamos sometidas a procesos muy intensos de hipersexualización si vemos el significado que tiene la industria de la moda, la industria del calzado, la industria de la cirugía estética, el canon de belleza, la publicidad, el cine, la televisión, cómo presenta, cómo heterodesigna a las mujeres siempre como seres sexuales? Y ya en última instancia, por supuesto, pues la pornografía. Se ha construido todo un entramado cultural que está orientado a que las mujeres entendamos que somos fundamentalmente, o que somos por lo menos como un elemento fundamental de nuestra identidad, somos seres sexuales. ¿Por qué es importante esto? Porque esto ha contribuido, como muy bien dice Sheila Jeffries, y este concepto es suyo, a la creación de una cultura de la prostitución. Bueno, pues yo lo que quiero argumentar es que sin esta cultura de la prostitución sería completamente imposible que muchas sociedades que antes tenían una posición claramente crítica sobre la prostitución, pues hoy, sin embargo, la prostitución se ha presentado como un acto de libertad sexual. Por lo tanto, esta es la respuesta cultural. La respuesta cultural es que la prostitución, si hoy puede tener mucha legitimidad, es porque está cobijada por unas estructuras culturales, tanto de la alta como de la baja cultura. Porque los medios de comunicación, porque la academia,
en fin, y una buena parte, ¿no?, de todo el entramado institucional, pues nos están continuamente emitiendo mandatos socializadores en esta dirección. La segunda respuesta tiene que ver con la economía. La propia Sheila Jeffries dice que no se puede entender la prostitución si no es en el marco de la economía política. Y no se puede entender y no se puede analizar la prostitución del siglo XXI fuera del capitalismo neoliberal. Al capitalismo le interesan los procesos crecientes de mercantilización, incluidos los cuerpos. Los cuerpos para el capitalismo son mercancías, pero lo que le interesa al sistema patriarcal es que esos cuerpos sean cuerpos de mujeres, sean cuerpos de niñas. Por lo tanto, importantísimo comprender este doble sistema, ¿no?, esta intersección. Mirad, para poder comprender, para poder entender esta respuesta que tiene que ver con la economía política, es importante remitirnos a los años 70, al año 73, cuando a partir del golpe de Estado de Pinochet van a hacer su aparición las políticas económicas neoliberales. Las políticas económicas neoliberales, el capitalismo neoliberal, tiene por supuesto una característica, y la característica, no una característica, sino que hay un elemento que define constitutivamente el capitalismo neoliberal. Y es la globalización, establecer un sistema fuertemente trabado, una fuerte trama de interdependencia entre todas las economías nacionales de todos los países del mundo. Nos vamos a encontrar con que hay muchos países que no pueden globalizarse. Nos vamos a encontrar con países que no tienen nada que vender y que por lo tanto, si no tienen nada que vender, no van a tener nada que comprar. Bueno, van a ser estos países, no todos, pero sí una buena parte de estos países, los que van a lanzar una mirada a las economías ilegales. Esta mirada a las economías ilegales significa que la venta de, o sea, el narcotráfico, la industria de la explotación sexual, la venta de armamento, la venta de órganos, la venta de vientres de alquiler, en fin, todas estas son economías ilegales que algunos países con altas tasas de pobreza van a adoptar para conseguir pues que sus economías nacionales tengan algo que puedan vender. Y algunos de estos países, como os digo, pues van a comenzar un proceso que no ha acabado y que no tiene visos de acabar, de exportar a aquellas mujeres que son más pobres, a aquellas mujeres que son más vulnerables, a aquellas mujeres en casi todos los casos adolescentes, y en muchos casos ni siquiera son adolescentes, se las va a exportar a veces a países que tienen tasas de bienestar alta, en otros casos a las ciudades de sus propios países, donde van a venir los varones que tienen recursos para poder pagar a esas niñas o esas adolescentes, y varones también de los países de cerca, como puede ser el caso de Tailandia, como puede ser el caso de Camboya, etc. Bueno, una cosa es que estos países pongan su mirada para poder oxigenar sus economías nacionales en las economías ilícitas, en las Castell las denomina economías criminales, Saskia Sassen habla de economías ilícitas, y otra cosa es poner en pie esta industria. Es importante leer a Saskia Sassen, porque Saskia Sassen, aunque no pone su mirada específicamente en la prostitución, sino en todas las economías ilícitas, ella lo que explica es que esos países que no pueden globalizarse porque tienen unos aparatos productivos muy obsoletos, muy antiguos, sin ninguna capacidad competitiva, por utilizar palabras que por cierto no me gustan, pues van a acudir a las drogas, van a acudir a las mujeres, etc. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí es donde este concepto de Saskia Sassen es muy importante. Pues poniendo en pie lo que ella denomina unos circuitos semi-institucionalizados, a través de los cuales las mujeres van a ser exportadas a otros países, a otras ciudades. Estos circuitos semi-institucionalizados, por supuesto que son circuitos sólidamente articulados, sólidamente gestionados,
articulados y constituidos por mafias con la complicidad, por eso son circuitos semi-institucionalizados, de sus élites económicas, de sus élites políticas, pero también en muchos casos, de sus élites culturales. Voy a poner solamente un ejemplo, porque quiero acabar en 5 minutos, voy a poner solamente un ejemplo para que sepáis lo que es un circuito semi-institucionalizado, si alguna de vosotras quizá no le ha llegado o no se ha acercado a ese concepto. En todos los libros de economía, desde una perspectiva crítica, se habla del caso de Filipinas. Filipinas era un país que, al igual que España, ha tenido muy mala suerte histórica, con dictaduras, con periodos no democráticos, han sido casi más los no democráticos que los democráticos, pero en la época en la que había un dictador que era enormemente criminal y sangriento, que era Marcos, se legalizaron las agencias de matrimonio por poderes. Las agencias de matrimonio por poderes, por supuesto que no eran agencias de matrimonio por poderes, sino que eran una estrategia migratoria muy útil para exportar a mujeres, tanto para el servicio doméstico como para la prostitución. Tanto, sobre todo y fundamentalmente, claro, para Japón, pero también para Estados Unidos. El asunto es que de lo que se trataba es de que esos países no pusiesen ninguna traba migratoria para que estas mujeres pudiesen entrar. Fue tan salvaje esto, este circuito semi-institucionalizado, fue tan salvaje que cuando fue derrocado este dictador y hubo unas elecciones democráticas que ganó Corazón Aquino, una de las primeras medidas que tomó fue precisamente ilegalizar estas agencias de matrimonio por poderes. Por supuesto que las ilegalizó, pero una vez que esos circuitos semi-institucionalizados están articulados, es muy difícil desactivarlos por completo, a no ser que el Estado se ponga a ello con todas las herramientas que tiene a su alcance, cosa que no suele ocurrir nunca cuando de lo que estamos hablando son de los derechos de las mujeres. Por cierto, no diré yo que no hay grupos, que no hay colectivos a los que el Estado, desde luego, lejos de apoyar, en muy buena medida debilita. Eso no lo discuto, pero desde luego cuando las mujeres entramos, ¿no?, a ver la relación que tenemos con los Estados, pues los Estados, desde luego, viven en muy buena medida y hacen vivir a sus élites de las mujeres, sea porque precarizan nuestras condiciones de trabajo en el mercado laboral, sea porque toleran, cuando no legalizan, algo como la industria de la explotación sexual. Bueno, esto es un circuito semi-institucionalizado. ¿Por qué se le llama semi-institucionalizado? Porque una trama, un circuito de estas características, una articulación mafiosa en el que hay una conexión permanente entre el país de origen, en el que las mujeres son exportadas por estos circuitos hasta conectados con el país de destino, solamente puede hacerse si tiene la complicidad de sus élites económicas, la complicidad de sus élites políticas. Si el ejército, la policía, el Estado, la Administración de Justicia, sectores de todo esto, no todos, sino partes, no estableciesen una complicidad con estos circuitos semi-institucionalizados, pues la industria de la explotación sexual no hubiese llegado al grado de desarrollo que ha llegado. ¿Cuál es ese grado de desarrollo? Pues que para países como México, para países como Colombia, para países como Argentina, para países como Tailandia, como Camboya, como Nigeria, como Rumanía, la prostitución, la industria de la explotación sexual, se ha convertido verdaderamente en una estrategia de desarrollo. Una estrategia de desarrollo, esto es importantísimo, porque tenemos que desactivar ese argumento de que las mujeres que desembocan en la prostitución lo hacen porque es su voluntad, ¿no?, que lo hacen en una operación de absoluta libertad y que eligen la prostitución como elegirían trabajar en el mercado laboral. Bueno, es importante entender que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando dan préstamos de ayuda estructural, una de las condiciones que ponen a los países que son receptores de esos préstamos de ayuda estructural es que creen una industria que ellos denominan del ocio y del entretenimiento.
industria del ocio y del entretenimiento es básicamente y fundamentalmente la industria de la explotación sexual y del juego, porque el juego es una herramienta fundamental, como muy bien explica por otra parte Lidia Cacho, es una herramienta fundamental para blanquear el inmensísimo dinero que se crea en esta industria criminal que es la explotación sexual. Por lo tanto, importante entender que las mujeres que desembocan en la prostitución no lo hacen como un acto de libertad porque les gusta muchísimo que las penetren por todos los agujeros de su cuerpo, sino que lo hacen porque los estados y las sociedades en las que están, en las que viven estas mujeres, articulan toda esta industria para poder exportarlas. ¿Por qué es muy importante exportar a las mujeres para la explotación sexual? Por una razón, porque las mujeres que son exportadas a países con tasas de bienestar más altas envían remesas de dinero al país de origen. Y esas remesas de dinero se van a convertir en una fuente de oxígeno para las economías nacionales y van a permitir, por supuesto, que esas élites económicas, esas élites políticas y culturales puedan reconstruir el patrimonio, las empresas que quizá pues al principio, ¿no?, de la aparición de esas políticas económicas neoliberales habían perdido. Voy a terminar diciendo algo que me gusta mucho, y es que dice Saskia Sassen que el capitalismo neoliberal se caracteriza porque produce expulsiones. Produce expulsiones, por ejemplo, los pueblos originarios que están en la Amazonía, por ejemplo, las hipotecas basura dejan a la gente en la calle, ¿no?, en las cunetas, por decirlo así. La gente que es expulsada de sus territorios se quedan también sin los lugares en los que nacieron, en los que vivieron, que les proporcionaron sustento e incluso que les proporcionaron también identidad cultural. Yo creo que, yo estoy muy de acuerdo con Saskia Sassen, que el capitalismo neoliberal para poder sobrevivir necesita expulsar a gente de espacio, a gente diferente de espacios en los que hay recursos, por supuesto, para que esos recursos entren al mercado. Bueno, pues yo creo que para poder comprender cómo el eslabón más débil de la industria prostitucional son las mujeres que están en prostitución, los otros dos eslabones son la industria proxeneta, empresarial proxeneta y, por supuesto, los prostituidores, los puteros. Bueno, pues las mujeres que están en prostitución han sido expulsadas. Han sido expulsadas de sus países, han sido expulsadas de sus entornos, de sus familias, han sido expulsadas de sus ilusiones, de sus expectativas de vida. Han sido expulsadas, pero no es una expulsión como aquellas personas a las cuales les han quitado su casa o les han expulsado de los lugares en los que vivían. Porque es una expulsión que tiene ya un lugar de destino, que son las casas, que son las zonas de la calle, que son los burdeles y macroburdeles de esos países con mayor bienestar que las están esperando, porque las mujeres que están en prostitución tienen una característica, y es que los costes son muy bajos y los beneficios que proporcionan a las mafias criminales son muy altos. La irracionalidad, la criminalidad y la brutalidad de que las sociedades segreguen aparte a grupos de mujeres para que los varones puedan acceder por cantidades ridículas de dinero a sus cuerpos, a mí me parece que es una de las grandes esclavitudes del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Ahora vamos a empezar a dar la palabra, que ya la están pidiendo a través del chat. Pueden levantar la manito también amarilla y la tenemos más cómoda para ver. Me gusta, estamos compartiendo con compañeras de distintas partes de Argentina, del sur de Argentina, Neuquén, veía recién, que son educadoras populares, que están construyendo, ¿no?, su background de informaciones. Hay compañeras y compañeros de Uruguay, de Perú, de España, Bilbao, veía recién también. Celebro este encuentro. Rosa, recién justamente hacías mención
voy a hacer yo la primera pregunta y después voy a irle dando la palabra a quienes vayan pidiéndola. Recién ahí estaba Máximo Ibarra Díaz. Hago una pregunta yo y después va Máximo. Hay que habilitarle seguramente el micrófono. Recién decías cómo este extractivismo, nosotras lo vemos acá en Argentina, ¿no? Como al lado de las explotaciones de la megaminería, o del petróleo, ya están preparadas los burdeles, ¿no? Los cabarets, y también son las rutas de trata. Creo que esto se reproduce en toda Latinoamérica. Lo que yo me encuentro es con un discurso, nos encontramos todas y todos acá con un discurso global de separación de trata y prostitución, tanto así que ONU Mujeres se reúne con trabajadoras sexuales organizadas, nosotros decimos que es el lobby proxeneta, pero con la red Trasex de Latinoamérica, que pueden buscar si no conocen en las páginas, cómo cuantifican, ¿no?, las remesas y justamente los valores que genera la industria de la explotación sexual país por país. Cuánto genera en alquileres, cuánto genera digamos, en consumos de profilácticos, en contadoras y contadores, porque también digo, hay una profesionalización, profesionales liberales de las carreras liberales, abogados, contadores que están al servicio de esta industria. Entonces me pregunto cómo podemos hacer para desandar esta idea de que la prostitución y la trata no tienen nada que ver, si en las universidades, al menos en las universidades argentinas, el discurso de la autonomía y de la soberanía de la voluntad respecto de la elección de la prostitución, está siendo sostenido por las carreras de abogacía, por las carreras de contabilidad, incluso por las carreras de sociología, por los institutos de sociología. ¿Cómo hacemos para desandar eso, ¿no? Que no tienen nada que ver como nos quieren hacer creer o pensar? Bueno, a mí no, yo ni siquiera en esta intervención ni siquiera he hablado de trata. A mí no me gusta hablar de trata, para empezar. Y no he hablado de trata, no ha sido porque no ha sido un olvido, sino que ha sido una intención clara y explícita. La trata y la prostitución son las dos caras de la misma moneda. Y cuando digo que son las dos caras de la misma moneda, es que el proceso es el siguiente. Bueno, por una parte, importantísimo señalar que la distinción entre trata y prostitución en realidad encubre la distinción entre una prostitución que es legítima y una prostitución que no es legítima. Entre una prostitución en la cual las personas, las mujeres, están siendo coaccionadas, y otra prostitución que nace de la elección y de la libertad de cada mujer. Por lo tanto, es una argumentación, es un argumento que está precisamente al servicio de contribuir a la legitimidad de la prostitución, donde podría ser de otra manera, se explica que la coacción y que la violencia, por supuesto, tienen que ser castigadas. Pero el elemento fundamental es después cómo quienes sostienen que existe por una parte trata, por otra prostitución, quienes sostienen que existe una prostitución libre y una prostitución forzada, a continuación de decir esto, lo siguiente que van a señalar es que la mayor parte de la industria prostitucional nace de la libertad de elección de mujeres que están en prostitución. Por lo tanto, es un argumento fundamental para convencer a la opinión pública, para convencer a la sociedad, para tener cierta legitimidad en la academia de que hay una prostitución que es buena y una prostitución que es mala. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la prostitución se ha convertido, la industria de la explotación sexual se ha convertido en una industria de tal significado en términos cuantitativos que no son bastantes las mujeres pobres y vulnerables que para sobrevivir podrían desembocar en la prostitución, sino que se necesita articular todas estas
circuitos semi-institucionalizados como un mecanismo de abastecimiento de la prostitución. Aquellos países en los que se regula la prostitución, inmediatamente aumenta la demanda. Y cuando la demanda aumenta, inmediatamente hay que acudir a buscar a mujeres, por las buenas, por las malas, en cualquier condición. Esto es la trata. La trata es un mecanismo de abastecimiento de la prostitución y al mismo tiempo es un argumento que está al servicio de la legitimidad de la prostitución en la academia y para la propia sociedad, para que la opinión pública consolide la idea de que la prostitución está bien si nace de un acto de libertad y de voluntad, como si fuese lo mismo, por cierto, la libertad que la voluntad, de mujeres que lo necesitan. Y el resultado de la prostitución, en este caso, sería un contrato libremente firmado entre el putero, que tiene dinero, y las mujeres que están en prostitución, que lo que tienen en su cuerpo. Máximo Ibarra. No creemos en esto. Totalmente. Máximo Ibarra Díaz, tenías una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si me están escuchando ahí, me había salido un cartelito. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Máximo Ibarra. Estoy formándome en educación popular. No sé si me están escuchando ahí. Sí, se escucha. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, Rosa, felicitarla por la disertación y a las compañeras también por dar esta oportunidad para poder abrir este diálogo que es muy importante, ¿no? Acá en Uruguay, hace poco, cuando recién arrancó el nuevo gobierno de derecha neoliberal, se entramó una red muy grande de trata, como decía la compañera hoy Cintia, que venía de hace muchísimos años, ¿no? En complicidad de otros gobiernos también, porque eso es algo que generalmente a veces decimos que es solamente un gobierno u otro, pero esto se ve que venía hace muchos años, ¿no? Yo lo que quiero preguntarle a Rosa es si, escuchando todo lo que había hablado, ¿no? Y apuntando, porque apunto muchas cosas, quería preguntarle si ha hecho alguna investigación con la nueva prostitución, si será o es virtual, si va a pasar a eso, porque la verdad yo creo que es como que puede llegar a existir, ¿no? Y cómo se viene direccionando esa parte, la parte virtual y con el escaparate tecnológico. Si va a seguir sucediendo lo que sucede hoy por hoy, o va a cambiar a esa virtualidad, ¿no? Por ahora es eso la pregunta que tengo. Muchas gracias. Gracias, Máximo. Bueno, la mayor parte, hasta hace algún tiempo, el acceso de los puteros a la prostitución pues se hacía yendo directamente a los burdeles o a los macroburdeles o a las zonas que están acotadas en las calles y en la prensa, todos los periódicos de izquierdas, de derechas y de centro, si es que lo hubiese, pues tenían tenían muchos anuncios en los que se ofrecían mujeres, desde luego en España, de todas las nacionalidades, de todos los lugares, con todas las características, a ser posible muy embarazadas, que son quizá las que son más demandadas, desde luego, en España, ¿no? Pero a partir de la aparición, sobre todo, de Internet, y más que de Internet, de lo que Luis Ballester llamaría los teléfonos inteligentes, la mayor parte del acceso a la prostitución se ha canalizado por Internet. Y se ha canalizado por Internet fundamentalmente a través de la pornografía. De modo que los consumidores de prostitución, antes de serlo, son consumidores de pornografía. Y mientras están consumiendo pornografía, inmediatamente les aparecen ventanitas, y les aparecen ventanitas emergentes, más emergentes y menos emergentes, donde les ofrecen chicas en el barrio, donde les ofrecen chicas que están en casa, por nacionalidades, por las prácticas sexuales, entre comillas, ¿no? Que ofrecen, etc. Entonces, Internet ha jugado un papel clave, en primer lugar, en la reestructuración del capitalismo, el capitalismo neoliberal,
si ha podido globalizarse es por Internet, bueno, evidentemente, ¿no? Si no, es decir, porque pueden invertir a tiempo real, porque se puede vaciar un país, como ocurrió con Lula, por ejemplo, ¿no? Que, en fin, 30.000 millones de dólares, la verdad es que no sé si son 30.000 millones o 30.000 billones de dólares. Cuando él llegó al poder se encontró que le habían comprometido en un crédito con el Banco Mundial, me parece, ¿no? Bueno, pues la reestructuración del capitalismo ha sido posible gracias a Internet, gracias a la posibilidad de que el dinero se mueve sin ningún tipo de dificultad, y la industria de la explotación sexual ha podido crecer con las mismas herramientas con las que se ha reestructurado el capitalismo global. Internet juega un papel clave en la industria de la explotación sexual, tanto en el aumento de la demanda masculina de prostitución como, por supuesto, en la constitución de la pornografía en esa otra cara de la prostitución. Ahora seguimos con las preguntas que están en el chat. Aprovecho para saludar a Mirta Shalom, que estoy viendo que está conectada, autora del libro La Polaca, que tanto también nos ha mostrado de los inicios de la explotación sexual en nuestro país. Dice Judith Guzmán, ¿qué opinás de la prostitución en la que ahora se venden otras experiencias además del sexo? Me refiero a la girlfriend experience. Dice, considero muy importante hablar de esto porque muchas mujeres argumentan que no se vende sexo. Bueno, yo no sé, imagino que se está refiriendo a OnlyFans y a todo esto, ¿no? Imagino, y a este tipo de relaciones que es hombres mayores que establecen una relación con chicas muy jóvenes, que es una relación que no la venden como prostitucional, sino que la venden como una relación de hombres ricos que tienen recursos para abrir el mundo a chicas jóvenes que no tienen recursos y que les van a hacer regalos de grandes marcas y que les van a llevar a hacer unas vacaciones que por su extracción popular nunca podrían ir a esos lugares y a esos hoteles. Bueno, vamos a ver, todo esto, como en otro sentido OnlyFans, tiene que ver con la mercantilización de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Es completamente falso decir que este tipo de relaciones no son relaciones prostitucionales. Por supuesto que lo son, claro que lo son. Por supuesto que estos viejos repugnantes que acuden a mujeres que son muy jóvenes y además a mujeres que son muy guapas y que en algunos casos incluso están en la universidad, son relaciones prostitucionales que a veces duran más, que a veces duran menos. Pero sobre todo yo en lo que me quería detener es cómo la industria de la explotación sexual, sobre todo a partir de que aparecen países en los que se hacen políticas abolicionistas, ven peligrar su futuro. Y también ven cómo están perdiendo en muchas sociedades, en sectores de determinadas sociedades, están perdiendo legitimidad. Esta industria, que tiene la complicidad de sectores de la academia, la complicidad que tienen intelectuales, que tienen la complicidad con la alta y con la baja cultura, que tienen, en fin, la complicidad con los medios de comunicación, se han puesto enloquecidamente a producir nuevos discursos que legitimen la prostitución. Estos forman parte de estos discursos para que la gente vayamos acostumbrándonos a la idea de que la prostitución está bien, de que la prostitución es aceptable y que lo es si las mujeres están de acuerdo. Pero ninguna mujer está de acuerdo en ser penetrada al mismo tiempo por el ano, por la vagina y por la boca. Y esto forma parte de esas prácticas criminales de poder que ponen en funcionamiento y que hacen posible el proxenetismo y que utiliza con esa desvergüenza los puteros. La industria necesita cada día más nuevos discursos que legitimen la prostitución. Andrés Florian le dice, muchas gracias profesora Rosa,
le pregunto qué podemos decirle a líderes feministas como Silvia Federici, Ana María Agustín, alcanzo a leer, Marta Lamas, entre otras, que sostienen que la prostitución y defienden que la prostitución es un trabajo. ¿Qué acciones podemos tomar? No sé ni qué responder. No sé ni qué responder porque me resulta imposible de creer. Me resulta imposible de creer que una mujer como Silvia Federici sostenga que la prostitución es un trabajo. No lo puedo entender. Pero vamos a ver, voy a decir dos cosas. Una, que dice Celia Amorós, con la inteligencia infinita que le caracteriza, que hay veces en las sociedades que cuando el cambio social, la transformación que queremos poner en marcha, es tan enorme, tan imposible, entonces surge una alternativa. Y la alternativa que surge es la de mejorar las condiciones de vida de esos grandes o de esas grandes oprimidas. Yo necesito pensar que quien escribió Calibán y la bruja, yo quiero pensar que Silvia Federici está en esta onda, quiero pensarlo. Seguramente que no está en esta onda solo por esto. Es muy posible que sea también por otras razones. Y la realidad del asunto es que se ha creado una masa a favor de la prostitución, a favor de los vientres de alquiler, a favor de la pornografía, con la cual se han visto identificadas grandes sectores de gente muy joven que tienen posiciones políticas progresistas. Si no sostuviese la legitimidad de la prostitución, yo me pregunto si sus auditorios iban a estar tan llenos como están ahora. Si no, no puedo entender esos cambios de posición que ha tenido, por ejemplo, Nancy Fraser, ¿no? Que no acaba ni de criticar la prostitución ni de criticar los vientres de alquiler. Bueno, hay muchas más razones, pero, en fin. Mirta quiere hablar. Mirta, ¿querías hablar? Perfecto, después leo otra pregunta que llega desde Facebook, pero adelante, Mirta Shalom. Tienes que apagar, sí. Sí. Hola, muchas gracias, Rosa, gracias por permitirme. Mira, yo tengo una idea, obviamente desde el abolicionismo, desde la historia, de lo que fue el reglamentarismo, y yo no sé responder o pienso distinto de algunas compañeras que amo, que son abolicionistas, sobrevivientes, que cuando hay una oportunidad en televisión que invitan a Georgina Orellano, tú sabes, la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrizas, ¿no es cierto?, de Argentina, la invitan, y también invitaron a una compañera, como, en realidad sí, es como enfrentarse. ¿Tú qué harías? Yo te digo lo que yo haría, ¿no? En cuanto a tener enfrente a alguien que nosotros no estamos de acuerdo, pero que tenemos armas como para poder decir por qué la prostitución no es trabajo, ¿cómo puede ser que dejemos un lugar vacío? La pregunta es de una mujer que está en los 81 años y ya creo que el impulso mío, yo iría. Ahora, ¿por qué se deja el espacio vacío? Cuando, por ejemplo, en este gobierno que está tan enfrentado contra nosotras, porque cada vez más están buscando la manera de impulsar la prostitución, no me cabe la menor duda.
Entonces, el hecho de dejar el espacio vacío, no le estamos dando toda la oportunidad al reglamentarismo o la legalización, como quieran llamarlo. Si realmente dices, estoy de acuerdo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Que es la misma, son las dos caras de la moneda. Prostitución es la semilla, cortemos la semilla. Que ya la trata de personas se va a secar si nosotros podemos, a través de la educación, que creo que es la única manera, y un gobierno que nos apoye. ¿Cuál es o yo estoy equivocada? Uno no tiene que aprovechar cada vez que la puerta de la televisión se abre. Eso, Pues, o estoy tan equivocada. No, no es un algo personal, pero... No, yo no es que crea que estás equivocada, yo creo que hay estrategias que son diferentes dentro del abolicionismo. Yo durante años me senté a discutir, a hablar con mujeres que tienen posiciones reglamentaristas. Y hace 2 años tomé la decisión de no volver a hacerlo. Y te voy a explicar por qué. Y ha sido mi decisión. En primer lugar, yo no me sentaría nunca con Georgina Orellano porque preside una asociación en la que tiene miembros que han sido no solamente acusadas, sino procesadas por trata. Por lo tanto, yo no quiero sentarme en una mesa que está de personas que están vinculadas con la criminalidad. Esa me parece que es un asunto importante. Pero hay otro por el que me he negado, hay más razones. Empecé a negarme porque se convirtió en un circo. Y yo no participo en circos, porque ya tengo bastantes años como para perder mi energía discutiendo con quien está mintiendo de una manera tan explícita. No quiero. En tercer lugar, porque yo pienso que el reglamentarismo y el abolicionismo no son dos voces del feminismo. Porque pienso que el abolicionismo y el reglamentarismo no representan a dos sectores del feminismo. Ni creo que tienen el mismo valor ni ético ni político, aunque yo no tengo ninguna duda de que hay mujeres que son regulacionistas, que lo son porque consideran que es la mejor solución. O sea, yo eso no dudo que haya un regulacionismo mínimo y pequeñito de buena fe. Pero como yo pienso que el regulacionismo y el abolicionismo están en las antípodas, como yo creo que el abolicionismo es una perspectiva ética y política de cambio social que se inscribe en el pensamiento crítico, que tiene como objetivo acabar con las opresiones y con los sistemas de dominio, a mí me parece que eso no es lo mismo que quienes, aunque no lo quieran, están defendiendo el proxenetismo, están defendiendo la libertad, ¿no? de mujeres, que todo el mundo sabemos qué mujeres son, ¿no? Entonces, yo tomé esa decisión. Igual dentro de algún tiempo tengo que echar marcha atrás y tenemos que volver a retomar ese espacio. Pero desde luego en España yo he sentido que rechazar esto, digamos, es colocar en un lugar, yo creo que nos ha proporcionado fuerza y nos ha proporcionado legitimidad, porque hemos lanzado el mensaje de que las posiciones regulacionistas son posiciones indignas. Aprovecho la oportunidad para contarles que en 2020 Rosa fue invitada por la Universidad Nacional de La Pampa a participar de un debate con Georgina Orellano. Rosa se entera en el camino, bueno, quién es esta persona, y decide rechazar la invitación, y eso generó realmente un cimbronazo en justamente la carrera que la estaba invitando, que es la carrera de abogacía y contador, creo que carrera de la Facultad de Contador y Abogacía, de Económicas y Jurídicas de La Pampa.
Y a las feministas abolicionistas nos permitió llegar a hablar con las autoridades de la carrera para exponerle justamente cuáles eran las razones por las que Rosa, que las había hecho públicas, no se presentaba, y por qué a nosotras nos parecía también una falta de responsabilidad que no supieran que Amar tenía integrantes procesadas, acusadas de explotación sexual. Entendemos que hay un discurso por otro lado que dice que son persecuciones políticas, pero entonces deslegitimamos por completo justamente lo que sostiene la carrera de abogacía, ¿no? Es la creencia en la justicia, en el poder judicial. Y hubo alguna propuesta para empezar a trabajar justamente este tema, que es increíble que no se tenga en cuenta en materias como derechos humanos, como internacional público, ¿no? Si estamos hablando de cómo se trasladan a personas de países en países para generar remesas. Así que fue muy interesante que Rosa se negara a estar en ese debate, que es cierto que las facultades tienen que empezar a conversarlo, pero no desde una neutralidad, porque pretenden que es un debate que se tiene que dar desde los feminismos, cuando esta es una problemática comunitaria, global comunitaria. Por lo tanto, mirarla de afuera, los profesores, cómo nos descuartizamos las abolicionistas frente a los discursos que además son muy agresivos con nosotras. Nosotras en el Encuentro Nacional de Mujeres, o hoy en día plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, que está sucediendo en Argentina, hemos tenido ya que soportar que haya talleres de regulacionismo. Hay realmente una batalla de mucha avanzada por parte de estos discursos propios del neoliberalismo y con el mainstream a favor. Voy a leer una pregunta que está en el Facebook a través de la transmisión en vivo que se está haciendo, y vamos cerrando porque ya son las 4:10 en Argentina, ya son las 9:10 en España, y Rosa 9:10 de la noche ya se tiene que retirar. A través del Facebook, Victoria Mar pregunta: veo que la estética de la pornografía y la prostitución se ha normalizado, por ejemplo, en la publicidad, en la música y en las redes sociales. ¿Cómo podemos despornificar nuestra mirada? Esta es la pregunta más difícil, porque no lo sé. Esa es la realidad. La pornificación de la cultura, ya lo explicaba Natasha Walker, es enorme. La pornificación de la baja y de la alta cultura, es decir, son las series de televisión, es el cine, es la literatura, es la publicidad, es la moda. Son estas cantantes, como explicaba el otro día Lucero Vega con tantísima inteligencia, estas cantantes que, imaginaros qué locura, que a veces tienen mensajes que son feministas y que sin embargo tienen una estética completamente pornográfica. Bueno, pues yo lo que creo que hay que hacer, entre otras cosas, porque es bien difícil, una de las cosas que hay que hacer es trabajar mucho en educación. Es decir, yo creo que pues las escuelas, los liceos, los institutos, la universidad, son lugares de formación en los cuales las mujeres, las profesoras que somos feministas, hacemos muchísimo trabajo. No sé qué efectos tendrá porque somos pocas. Creo que hay que hacer políticas públicas abolicionistas de la prostitución, pero también creo que lo primero que habría que hacer, y me parece que esto es muy urgente, es que nuestros niños y niñas, nuestros y nuestras adolescentes, a un golpe de clic no pueden encontrarse con la salvajada que son los vídeos pornográficos. Entonces creo que eso es fundamental. Yo creo, aunque sé que no está muy bien considerado porque la legitimidad del capitalismo neoliberal la extrae de la idea de libertad, y la idea de prohibición parecería que es una idea enemiga del capitalismo neoliberal.
ya sabemos de qué manera, ¿no? Pero yo, sin embargo, creo que hay que prohibir, hay que abolir la prostitución y hay que prohibir, abolir y todos los verbos que nos vengan bien, la pornografía. La pornografía es la principal fuente de constitución del imaginario sexual. Nuestros niños y niñas, nuestros chicos y chicas, nuestros y nuestras muchachas establecen relaciones desde el espejo de la pornografía y creen que las prácticas sexuales, que en realidad no son sexuales, sino que son prácticas de poder muy brutal, creen que eso es lo normal. Cuando la brutalidad aparece en lo que parece que es normal, hay que acabar con esa normalidad que es la pornografía y que también es la prostitución. Hay muchas, se puede hacer, habrá otras muchas medidas, indudablemente, pero yo digo estas porque me parecen, pues en fin. Pero bueno, aún tenemos tiempo para otras 2 preguntas, Cintia. Si Ahí estaba mirando, bueno, todos los agradecimientos para este conversatorio. Lo cierto es que en los conversatorios no es necesario coincidir en todo. Las preguntas también pueden venir, digamos, desde la crítica, desde qué es lo que estamos trabajando a veces con muchas limitaciones. Nosotras trabajamos sin aportes internacionales, digamos, muy en territorio, desde la prevención. Me parece que justamente por eso celebraba que hubiese tantas educadoras y educadores en este conversatorio, ¿no? La prevención es eso, es educar, es empezar a hacer un contrarrelato. Rosa, por mi parte quería hacerte una última pregunta, y tiene que ver con las estrategias que nos tenemos que dar en adelante, porque a veces nos encuentro con esto, con herramientas conceptuales extremadamente desarrolladas, porque venimos trabajándolo desde siempre, desde hace mucho tiempo, pero la inmediatez nos corre, ¿no? El proxenetismo, el discurso proxenetista tiene eso, no es edulcorado, es rápido, entra en 40 segundos. ¿Cuáles son las estrategias que deberíamos tomar según tu mirada? Esta es otra pregunta también complicada. Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos hecho, a mí me gustaría mirar lo que tenemos que hacer, pero también quiero mirar a lo que hemos hecho. Hace muy poco tiempo, en España, no existía un discurso crítico abolicionista en la universidad. Y hoy existe. No voy a deciros que está en el centro de la universidad, no lo está en los márgenes, por supuesto que lo está, pero antes no existía. Antes solamente existía el discurso regulacionista, fundamentalmente en las facultades de Derecho, ¿no? En casi todos los sitios es lo mismo, por otra parte, y no es una casualidad. Entonces, yo creo que este discurso lo tenemos que reforzar. Lo tenemos que reforzar en aquellos lugares que proporcionan legitimidad. Uno de los lugares que proporciona legitimidad es la academia. Yo creo que tenemos que llenar las universidades y la academia de este discurso abolicionista, de este discurso crítico abolicionista con investigaciones cuantitativas y cualitativas. Y a mí me parece que lo que hemos hecho ha sido una conquista y que esa conquista la tenemos que reforzar. Otra cosa que nos ha pasado y que ha sido muy bueno, disculpa Cintia que hable ahora de lo bueno, es que desde hace muy pocos años han hecho su aparición en el abolicionismo las mujeres supervivientes de la prostitución. Las mujeres supervivientes de la prostitución han proporcionado realmente el alma al abolicionismo. Le han proporcionado lo que Simone de Beauvoir llamaba la experiencia vivida. Ellas tienen la verdad empírica. Ellas nos dicen qué es lo que han vivido. Ellas nos dicen qué es, tener a mujeres supervivientes, que su experiencia personal, una experiencia de tanto dolor, la convierten en una experiencia política
la convierten en activismo feminista, como ocurre con Sonia Sánchez, como ocurre con Amelia Tiganos, como ocurre con Alika Kinan, como ocurre con Delia Escudilla, como ocurre con tantas mujeres. Eso ha ensanchado los muros del abolicionismo y ha hecho que sectores de la sociedad nos miren con más simpatía. Ellas cuentan lo que de verdad ocurre. Después, organizaciones como la vuestra, ¿no? como Desafíos y Compromiso, o como otras que hay, ¿no? en Argentina, en otros países de América Latina, como hay en España, a pesar de que tengan una dimensión asistencialista y que hagan lo que el Estado debía de hacer y no hace, a mí me parece que también es un faro moral y un faro político que dice por dónde tenemos que trabajar. Entonces, hemos conseguido mucho y no nos conviene olvidar todo lo que hemos puesto en pie, porque lo hemos puesto en pie en muy poco tiempo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podríamos utilizar? Bueno, una, reforzar indudablemente el discurso. Reforzarlo no solamente en la academia, sino reforzarlo en la sociedad civil. Dos, tenemos que dar la batalla dentro del feminismo. Y esas chicas jóvenes que no tienen formación y que tienen la cabeza llena de la idea de libertad sexual, tienen que comprender la funcionalidad que tiene la prostitución para el capitalismo y el enorme dolor que entraña para todas las mujeres que están en prostitución y cómo, bueno, yo creo que esa batalla la tenemos que ganar. Y aprovecho para decir otra cosa que me parece muy importante. Yo creo que es fundamental entender que el abolicionismo no solamente está en el corazón del feminismo, que sí, sino que las posiciones políticas regulacionistas no son feministas. Habrá mujeres que defienden el regulacionismo y que en otros aspectos de su lucha política son feministas. Yo no voy a poner en cuestión, lo dice muy bien Celia Amorós, las feministas no ponemos en cuestión las decisiones que toman las mujeres, ni ponemos en discusión muchas de las cosas que dicen, sino aquello que las lleva a tomar o que se ven empujadas a esas decisiones. Y eso es lo que yo creo también que lo tenemos que tener en consideración. Y tenemos que luchar mucho, lo estamos haciendo, para que el Estado asuma que el abolicionismo entraña un extraordinario potencial civilizatorio. Las sociedades que acaben con la prostitución serán sociedades mejores, éticamente mejores. Serán sociedades con mayores niveles de igualdad, serán sociedades con mayores niveles de libertad. Eso es algo, y por eso tenemos que presionar al Estado, tenemos que presionar al poder político para que de una vez por todas haga políticas abolicionistas y logre entender que aquellas mujeres que son más pobres y más vulnerables no se les puede poner en la esquina más precarizada y en la esquina más desvalorizada de la sociedad para que sus varones de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las razas, de todas las puedan acceder a sus cuerpos como si fuese un derecho natural como tenían antes los señores feudales. Estas son algunas de las estrategias. Gracias, Rosa, como siempre. Gracias a todos, a todas quienes estamos acá. Mónica, te doy la palabra para que hagas el cierre. Bueno, agradecer profundamente, Rosa, que siempre sos un faro a seguir, que hemos leído tus libros y que nos venís enseñando el día a día, que sos una adelantada, porque cuando hablabas de tus libros por ahí, hace 10 o 15 años atrás, nadie entendía esto, y que fuiste una de las primeras en comenzar a visibilizar junto a una grupa de mujeres esta problemática que estaba invisibilizada porque a los proxenetas les convenía y a los machistas les convenía. Y así que desde la ONG Desafíos y Compromisos te agradecemos muchísimo.
Hay muchas personas que no pudieron entrar porque a mí Zoom me pidió encarecidamente que me hizo tocar unos botones para que esté muy cifrado esto. Así que hay muchas que nos están siguiendo por Facebook. A vos, Cintia, ¿qué te puedo decir? Si somos compañeras de lucha, somos compañeras de lucha. Muchas gracias por tus saberes. Qué mejor moderadora que vos, Cintia, que sos una referente tan importante y a la cual te respetamos muchísimo. Y a cada uno, cada una y cada une de las personas que han estado presentes, les agradezco en nombre de la ONG Desafíos y Compromisos, muchísimas gracias. Y pues vamos a dejarle que haga sus maletas, Rosa, y se pueda ir de vacaciones. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a quienes habéis compartido esta reflexión. Compañeras y compañeros, el abolicionismo es una de las grandes luchas que van a tener lugar en el siglo XXI y sabemos, la lucha será larga, será muy difícil, pero seguimos. Así que un beso a todas y muchas gracias por esta invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.